¿Qué tal? Mi nombre es Laila Darina Castillo López, soy estudiante de la Universidad Benito Juárez García, sede Chaucingo, Puebla. Estoy cursando el tercer ciclo de la licenciatura de Medicina Integral y Salud Comunitaria. En este video les estaré hablando sobre el tema de digestión y absorción en el tubo digestivo. Como sabemos, los principales alimentos que sostienen la vida del organismo son, con excepción de las pequeñas cantidades de ciertas sustancias, como las vitaminas y los minerales en hidratos de carbono, grasas y proteínas. En general, la mucosa gastrointestinal no puede absorber ninguno de ellos en su forma natural, por lo que sin un proceso de digestión preliminar no servirían como elementos nutritivos. Este tema abarca varios subtemas importantes, como son la digestión de los diversos alimentos mediante hidrólisis, al igual que los principios básicos de la absorción gastrointestinal, la absorción en el intestino delgado como en el intestino grueso y su formación de heces, que les estaremos hablando más adelante. Entonces, empecemos con la digestión de los diversos alimentos mediante hidrólisis. Hidrólisis de los hidratos de carbono. Casi todos los hidratos de carbono de los alimentos son grandes polisacáridos o disacáridos, formados a su vez por combinaciones de monosacáridos unidos entre sí por condensación. Este fenómeno significa que se ha eliminado un ion de hidrógeno de uno de los monosacáridos y un ion de hidroxilo del monosacárido siguiente. De esta manera, los dos monosacáridos se combinan en los lugares donde se produce la eliminación y a la vez que los iones de hidrógeno e hidroxilo se unen y forman una molécula de agua. Una vez ingeridos, este proceso se invierte y los hidratos de carbono se convierten de nuevo en monosacáridos. En este proceso, que se llama hidrólisis, es el siguiente, en el cual se muestra en la imagen que R y -R representan un disacárido. Hidrólisis de las grasas. Casi todas las grasas de dieta son triglicéridos. Esto quiere decir que son combinaciones de 3 moléculas de ácidos grasos condensadas con una única molécula de glicerol y durante la condensación se eliminan 3 moléculas de agua. La hidrólisis de los triglicéridos consiste en el proceso inverso mediante el cual las enzimas que digieren las grasas devuelven 3 moléculas de agua a los triglicéridos, separando así las moléculas de los ácidos grasos del glicerol. Hidrólisis de las proteínas. Por último, las proteínas están formadas por múltiples aminoácidos que se unen entre sí por enlaces peptídicos, en el cual en cada enlace se elimina un ion de hidrógeno de un aminoácido y un ion de hidroxilo del aminoácido siguiente. Así, los aminoácidos sucesivos de la cadena proteica están unidos por condensación y su digestión se debe al efecto opuesto. Dicho de otra manera, las enzimas proteolíticas devuelven iones de hidrógeno e hidroxilo de las moléculas de agua a las moléculas de proteínas para separarlas en los aminoácidos constituyentes. Por tanto, la química de la digestión es simple, ya que es el proceso básico de la hidrólisis, es el mismo para los 3 tipos principales de alimentos. Digestión de los hidratos de carbono. Hidratos de carbono de los alimentos. La alimentación humano normal solo contiene 3 fuentes importantes de hidratos de carbono, como son la sacarosa, que es el disacárido mayormente conocido como el azúcar de caña, la lactosa, que es el disacárido de la leche, y los almidones, que son grandes polisacáridos presentes en casi todos los alimentos de origen no animal, que es especialmente en las papas y distintos tipos de cereales. La digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca y en el estómago, y cuando se mastican los alimentos, se mezcla con la saliva, que contiene la enzima peptialina secretada fundamentalmente por la glándula parótida, tal como se muestra en la imagen, en el cual esta enzima hidroliza el almidón, al que convierte en un disacárido, la maltosa y otros pequeños polímeros de glucosa, formados por entre 3 y 9 moléculas de esta. Los enterocitos que revisten las vellosidades del intestino delgado contienen 4 enzimas, que es la lactasa, la sacarasa, la maltasa y adextrinasa, que componen los disacáridos lactosa, sacarosa y maltosa, así como los otros polímeros pequeños de glucosa en sus monosacáridos constituyentes. Estas enzimas se encuentran en los enterocitos, que revisten el borde en cepillo de las microvellosidades intestinales, de forma que la digestión de los disacáridos tiene lugar cuando entran en contacto con estos enterocitos. La lactosa se fracciona en una molécula de galactosa y otra de glucosa. La sacarosa se divide en una molécula de fructosa y otra de glucosa. La maltosa y los demás polímeros pequeños de glucosa se fraccionan en múltiples moléculas de glucosa.
De esta forma, los productos finales de la digestión de los hidratos de carbono son todos monosacáridos hidrosolubles que se absorben de inmediato y pasan a la sangre portal. En la alimentación habitual, con un contenido de almidones muy superior al del conjunto del resto de los hidratos de carbono, la glucosa representa más del 80% del producto final de la digestión de estos alimentos, en tanto que la galactosa y la fructosa rara vez se aporta más del 10%. Como mostramos en la imagen, este es el resumen de las principales etapas de la digestión de los hidratos de carbono. Digestión de los hidratos de carbono en el intestino delgado. Digestión por la amilasa pancreática. La secreción pancreática contiene grandes cantidades de amilasa cuya función es casi idéntica a la de la salival, pero varias veces más potente, así entre 15 y 30 minutos después del vaciamiento del quimo, desde el estómago al duodeno y de su mezcla con el jugo pancreático. La práctica totalidad de los hidratos de carbono ya se han digerido. Digestión de las proteínas. Proteínas de los alimentos. Las proteínas del alimento están formadas desde un punto de vista químico por largas cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Un enlace típico es como el que se muestra en la imagen, en el cual sus características de cada tipo de proteína depende de los aminoácidos que forman la molécula y de la disposición secuencial de estos aminoácidos. Su digestión de las proteínas en el estómago es la pepsina, que es una importante enzima péptica del estómago y alcanza su mayor actividad con valores de pH de 2 a 3 y se hace inactiva cuando el pH supera valores de 5. Por lo tanto, para que esta enzima ejerza alguna acción digestiva sobre las proteínas, el jugo gástrico debe ser ácido. Este ácido se sintetiza en las células parietales de las glándulas con un pH de alrededor de 0,8, pero cuando se mezcla con el contenido gástrico y con las secreciones procedentes de las células glandulares no oxíticas del estómago, el pH se sitúa en unos límites de 2 a 3 valores de acidez muy favorables para la actividad de la pepsina. Una de las características esenciales de la digestión de la pepsina es su capacidad para digerir el colágeno de las proteínas, un albuminoide poco afectado por el resto de las enzimas digestivas. El colágeno es un componente importante del tejido cognitivo intercelular de las carnes, por tanto, para que las enzimas digestivas penetren en la carne y puedan digerir sus proteínas, deben cubrir primero la digestión de las fibras de colágeno. En consecuencia, las enzimas digestivas de las personas que carecen de la actividad péptica en el jugo del estómago penetran mal en las carnes ingeridas y por tanto su digestión es deficitaria. Como lo ilustramos en la imagen, la pepsina solo inicia la digestión de las proteínas y contribuye con el 10 al 20% del proceso total de la conversión de las proteínas en proteosas, peptonas y algunos polipéptidos. Esta escisión de las proteínas se debe a la hidrólisis de los enlaces peptídicos que unen los aminoácidos. La mayor parte de la digestión proteica tiene lugar en la parte proximal del intestino delgado, es decir, en el duodeno y en el yeyuno, por efecto de las enzimas proteolíticas de la secreción pancreática, como se muestra en la imagen, apenas entre el intestino delgado, procedentes del estómago. Estos productos parcialmente degradados de las proteínas son atacados por las enzimas proteolíticas pancreáticas, principales tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa y elastasa. Tanto la tripsina como la quimiotripsina separan las proteínas en pequeños polipéptidos. A continuación, la carboxipolipeptidasa ataca el extremo carboxilo de los polipéptidos y libera los aminoácidos de uno en uno. Por otra parte, la proelastasa se convierte en lastasa, que a su vez digiere las fibras de elastina que mantienen la arquitectura de las carnes. Las enzimas de los jugos pancreáticos solo degrada un pequeño porcentaje de las proteínas hasta sus aminoácidos constituyentes. La mayoría permanece en forma de dipéptidos y tripéptidos. De las grasas. Las grasas de los alimentos más abundantes son como mucho las neutras, también conocidas como triglicéridos. En la imagen mostrada se trata de moléculas formadas por un núcleo de glicerol y 3 cadenas laterales de ácidos grasos.
Las grasas neutras son componentes importantes de los alimentos de origen animal y en mucha menor medida de los de origen vegetal. La alimentación habitual también incluye pequeñas cantidades de fosfolípidos, colesterol y esteros de colesterol. Los fosfolípidos y los esteros de colesterol contienen ácidos grasos, por lo que pueden considerarse también como grasas. Sin embargo, el colesterol es un esterol carente de ácidos grasos, aunque posee algunas de las características físicas y químicas de las grasas, además procede de estas y su metabolismo es similar. Por todo ello, desde un punto de vista químico y alimenticio, se considera que el colesterol forma parte de las grasas. La digestión de las grasas tiene lugar principalmente en el intestino delgado. La lipasa lingual secretada por las glándulas linguales de la boca y deglutida con la saliva digerida en una pequeña cantidad de triglicéridos en el estómago. Sin embargo, la cantidad digerida es inferior al 10% y en general poco importante. De hecho, la digestión de todas las grasas tiene lugar esencialmente en el intestino delgado, por el siguiente mecanismo. La primera etapa en la digestión de las grasas es la emulsión por los ácidos biliares y la lecitina. El primer paso para la digestión de las grasas consiste en reducir el tamaño de los glóbulos con el fin de que las enzimas digestivas hidrosolubles puedan actuar sobre su superficie. Este proceso se conoce como emulsión de la grasa y se inicia con la agitación dentro del estómago que mezcla la grasa con los productos de la digestión gástrica. La emulsión tiene lugar sobre todo en el duodeno, gracias a la acción de la bilis, la secreción hepática que no contiene enzima digestiva alguna. Sin embargo, la bilis alberga grandes cantidades de sales biliares y del fosfolípido lecitina. Estas dos sustancias, en esencial la lecitina, son extraordinariamente útiles para la evolución de las grasas. Las regiones polares, es decir, lugares de ionización en un medio acuoso de las moléculas de las sales biliares y de la lecitina, son muy solubles en el agua, mientras que la mayor parte de las regiones restantes de sus moléculas son muy solubles en las grasas. Cada vez que los diámetros de los glóbulos de grasa se reducen de modo significativo como la consecuencia de la agitación en el intestino delgado, la superficie total expuesta aumenta mucho. Los productos finales de la digestión de las grasas son ácidos grasos. La mayor parte de los triglicéridos de la dieta son degradados por la lipasa pancreática a ácidos grasos libres y 2 monoglicéridos, como se muestra en la imagen. Principios básicos de la absorción gastrointestinal. Las bases anatómicas de la absorción es la cantidad total de líquido que se absorbe cada día en el intestino. Es igual a la que el líquido ingerido, alrededor de 1,5 litros, más el contenido en las distintas secreciones gastrointestinales, alrededor de 7 litros, lo que representa un total de 8 a 9 litros, salvo 1,5 litros al resto de líquidos, absorbe el intestino delgado y solo queda 1,5 litros diarios que atraviesa la válvula ileocecal en dirección al colon. El estómago es una zona del tubo digestivo donde la absorción es escasa, ya que no dispone de la típica membrana absortiva del tipo velloso y, además, las células epiteliales de su mucosa se adhieren entre sí mediante uniones estrechas. Solo algunas sustancias muy liposolubles, como el alcohol y ciertos fármacos, como es el ácido acetalicílico, se absorben en pequeñas cantidades. Los pliegues de Kerckring, las vellosidades y las microvellosidades aumentan la superficie de absorción en casi 1000 veces. En la figura mostrada en la parte superior izquierda, se muestra la superficie de la absorción de la mucosa del intestino delgado, en la que existen muchos pliegues llamados válvulas conniventes o pliegues de Kerckring, que triplican la superficie capacitada para la absorción. Se trata de pliegues circulares que se extienden a lo largo del intestino y se encuentran especialmente bien desarrollados en el duodeno y en el yeyuno, donde a menudo sobresalen incluso 8 milímetros hacia la luz en toda la superficie del intestino delgado, hasta la válvula ileocecal, donde existen literalmente millones de pequeñas vellosidades. Estas vellosidades se proyectan alrededor de 1 milímetro desde la superficie de la mucosa, como se puede apreciar en la imagen del lado superior izquierdo, y con mayor detalle en la imagen a su derecha
de la antes ya mencionada. Las vellosidades se encuentran tan próximas unas a otras en la pared proximal del intestino delgado que rozan entre sí por la mayoría de sus zonas, que va disminuyendo progresivamente en las porciones más distales. La presencia de las microvellosidades en la superficie de la mucosa hace que el área de la absorción aumente 10 veces más. Por último, cada célula epitelial de la vellosidad intestinal posee un borde en cepillo formado por unas 1000 microvellosidades que tiene un micromol de diámetro y sobresalen hacia el quimo intestinal, al igual que se muestra en la figura del lado inferior derecho, en el cual muestra una micrografía electrónica de estas microvellosidades. El incremento de la superficie expuesta a la materia intestinal producido por este borde en cepillo es al menos entre otras 20 veces. En consecuencia, la combinación de pliegues de Kerr-Green vellosidades y microvellosidades conlleva un aumento en la superficie de absorción de la mucosa de casi 1000 veces, haciendo que en este enlace una enorme cifra de 250 metros cuadrados o más en la totalidad del intestino delgado, aproximadamente igual a la superficie de una pista de tenis. Absorción en el intestino delgado. El intestino delgado absorbe cada día varios cientos de gramos de hidratos de carbono, 100 gramos de grasa o más, 50 gramos de aminoácidos, 50 a 100 gramos de iones y 7 a 8 litros de agua. Sin embargo, la capacidad de absorción del intestino delgado normal es muy superior a estas cifras y alcanza varios kilómetros de hidratos de carbono, 500 gramos de grasa, 500 a 700 gramos de proteínas y 20 litros de agua o más. El intestino grueso puede absorber aún más agua e iones, pero muy pocos nutrientes. La absorción isosmótica de agua se transporta en su totalidad a través de la membrana intestinal por difusión. Además, esta difusión obedece las leyes habituales de la osmosis, por lo que cuando el quimo está lo bastante diluido, el paso del agua a través de la mucosa intestinal hacia los vasos sanguíneos de las vellosidades ocurre casi en su totalidad por osmosis. A su vez, el agua también puede digerirse en sentido opuesto, desde el plasma al quimo. Este tipo de transporte tiene lugar sobre todo cuando la solución que alcanza el duodeno desde el estómago es hiperosmótica. En cuestión de minutos se transfiere por osmosis la cantidad de agua suficiente para hacer que el quimo sea isosmótico en el plasma. La absorción de iones cada día se secreta con las secreciones intestinales entre 20 y 30 gramos de sodio. Además, una persona normalmente ingiere de 5 a 8 gramos diarios de este ion. Así pues, para prevenir una pérdida neta de sodio por las heces, el intestino delgado debe absorber de 25 a 35 gramos de sodio diarios. Esta cifra equivale a la séptima parte de todo el sodio existente en el organismo cuando se eliminan muchas secreciones intestinales, como cuando sucede en la diarrea. Esto es cuando sucede en la diarrea intensa. La reserva de sodio disminuye a veces hasta niveles mortales en el plazo de horas. Sin embargo, en condiciones normales, la cantidad de sodio que se excreta con las heces es inferior al 0,5 del contenido intestinal del ion. Gracias a su rápida absorción por la mucosa intestinal, el sodio también desempeña un papel importante en la absorción de azúcares y aminoácidos. Como se verá más adelante, como en la figura que se muestra a mi lado derecho, se muestra el mecanismo básico de la absorción del sodio en el intestino delgado. Este estimula por el transporte activo del ion desde el interior de las células epiteliales a través de sus paredes basales y laterales hasta los espacios paracelulares. Absorción de nutrientes. Los hidratos de carbono son absorbidos principalmente como monosacáridos. En esencia, todos los hidratos de carbono de los alimentos se absorben en forma de monosacáridos. Solo una pequeña fracción lo hace como disacárido y casi ninguno como moléculas de mayor tamaño. Con mucho, el más abundante de los monosacáridos absorbidos es la glucosa,
lo que suele representar más del 80% de las calorías procedentes de los hidratos de carbono. La razón de este elevado porcentaje es que la glucosa es el producto final de la digestión de nuestros hidratos de carbono alimenticios, más abundantes los almidones. El 20% restante de los monosacáridos absorbidos consiste casi por completo en la galactosa y fructosa. La primera procede de la leche, mientras que la segunda es uno de los monosacáridos de la caña de azúcar. La práctica totalidad de los monosacáridos se absorbe mediante un proceso de transporte activo secundario. Absorción en el intestino grueso y su formación de heces. Cada día pasan 1.500 mililitros de quimo por la válvula ileocecal en dirección al intestino grueso. La mayor parte de agua y los electrolitos aún presentes en él se absorben en el colon, de modo que por lo general las heces excretadas contienen menos de 100 mililitros de líquido. Además, absorbe la práctica totalidad de iones, de suerte que tan solo de 1 a 5 miliequivalentes de iones sodio y cloruro se excretan con las heces. Casi toda la absorción en el intestino grueso tiene lugar en la mitad proximal del colon, a lo que justifica el nombre de colon absorbente, mientras que en el colon distal funciona principalmente como un depósito de heces, hasta su correspondiente excreción, por lo que suele conocerse como colon del depósito. Absorción y secreción de electrolitos y agua. En la mucosa del intestino grueso, como la del delgado, posee una gran capacidad para la absorción activa de sodio y el gradiente de potencial eléctrico creado por esta es la causa de absorción del cloruro. Las uniones estrechas entre las células epiteliales del intestino grueso son mucho más estrechas que las del intestino delgado. Estas características evitan la difusión retrógrada de cantidades significativas de iones a través de ellas, con la que la mucosa del intestino grueso absorbe iones de sodio de una manera mucho más completa, es decir, contra un gradiente de concentración mucho mayor que la del intestino delgado. Esto es especialmente cierto cuando hay grandes cantidades de aldosterona circulante, ya que esta hormona potencializa de gran medida la capacidad de transporte de sodio y absorción de iones, sodio y cloruro, creando un gradiente osmótico a través de la mucosa del intestino grueso, que a su vez favorece la absorción del agua. Capacidad máxima de absorción en el intestino grueso. El intestino grueso puede absorber un máximo de 5 a 8 litros de líquidos y electrolitos al día. Cuando la cantidad total que penetra el intestino grueso a través de la válvula ileocecal o debido a la secreción del propio intestino grueso que supere la cantidad, el exceso se elimina con las heces en forma de diarrea. Como ya se comentó, ante las toxinas del cólera o de algunas otras infecciones bacterianas, suelen estimular las secreciones de 10 litros de líquido al día o más en las criptas del ilion terminal y del intestino grueso, causando una diarrea intensa que puede llegar a ser mortal. Composición de las heces. Normalmente las heces están formadas por 3/4 partes de agua y 1/4 parte de materia sólida, que a su vez contiene un 30% de bacterias muertas, entre un 10 y un 20% de grasas, entre un 10 y un 20% de materia inorgánica, entre un 2 y un 3% de proteínas y un 30% de productos no digeridos y componentes secos de los jugos digestivos, como pigmentos biliares y células epiteliales desprendidas. El color pardo de las heces se debe a la estercobilina y la urobilina, sustancias derivadas de la bilirrubina. El olor es consecuencia sobre todo de los productos de las acciones bacterianas, las cuales varían de una persona a otra, desprendiendo de la flora intestinal y del tipo de alimentación. Bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado la explicación sobre la absorción en el tubo digestivo. Acá hay unas referencias en el cual yo saqué esta información. Es del libro de Guyton, 14 edición. Muchas gracias por su atención.